Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Cristian Grisafi, que nos va a hablar sobre el modelo existencial del ser en la psiquiatría integral. El doctor Cristian Grisafi es médico psiquiatra, magíster en salud mental comunitaria, ex jefe de servicio de atención ambulatoria en salud mental de la Colonia Nacional Montes de Oca, ex jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Dr. Domingo Cabret de Open Door en Luján. Muy bien, Cristian. Comparto tu presentación. Bueno, Adelante. bueno, muchas gracias Raquel. Y bueno, disculpas por todo este embrollo tecnológico, pero bueno, la verdad que se complica acá la cosa. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, dentro de lo que es esta propuesta entonces de... No, la primera Raquel, para atrás. Ahí está. Dentro de lo que es esta propuesta de la psiquiatría integral y el modelo ontológico integral en psiquiatría, ahora sí vamos a la otra. Vamos a ir desarrollando, como vemos acá, algunos estados de conciencia en lo que sería esta propuesta acerca del modelo existencial del ser. Vamos a ver entonces en este esquema una síntesis de lo que serían algunos de nuestros estados dimensionales, estados de conciencia o estados del ser, donde vamos a ver que en lo más profundo del esquema vamos a tener a nuestra dimensión existencial espiritual o conciencia pura, que vamos a ver que desde allí van a ir emergiendo distintos estados dimensionales o niveles de realidad, que de lo más profundo a lo más superficial, como vemos, van a ir surgiendo distintos, que van a ir como rodeando, envolviendo a nuestro núcleo esencial originario. Vamos a concebir acá la existencia como nuestra condición manifiesta y no manifiesta de vida y presencia perenne, y a lo espiritual como nuestro fundamento ontológico y existencial. Vamos a ver entonces que de lo más profundo a lo más superficial va a emerger en primer lugar nuestra dimensión transpersonal, que a su vez va a tener distintos niveles, pero que básicamente va a tener que ver con una expansión o trascendencia de nuestro sentido de identidad personal, que nos va a permitir ir avanzando desde lo que sería la sensación de separatidad con el mundo hacia una percepción gradual de conexión esencial y de interdependencia con todas las cosas, comenzando a comprender entonces que la realidad funcionaría a partir de relaciones causales de significado o de sentido. Vamos a ver entonces que avanzando hacia la superficie va a emerger nuestra dimensión prepersonal o colectiva o inconsciente colectivo de Jung, que básicamente va a ser sede de imágenes o estructuras típicas denominadas arquetipos, de contenido mayoritariamente mitológico, esotérico, religioso, pero además vamos a ver que esta dimensión funcionaría como una especie de registro o de memoria universal de la existencia, cuyos contenidos van a ir siendo como grabados desde nuestros orígenes mismos como especie. Y vamos a ver que todos estos contenidos van a tener un intercambio permanente con nuestras experiencias o vivencias personales y además los van a ir actualizando en forma permanente. Más hacia la superficie va a emerger entonces nuestra dimensión personal, psíquica o mental, y bien en la superficie tendremos a nuestra dimensión personal, somática o físico-biológica. Vamos a desarrollar hoy entonces algunas cuestiones que van a tener que ver con nuestra conciencia pura y con nuestro nivel transpersonal de conciencia. Perdón por lo engorroso que puede llegar a ser el desarrollo, pero bueno, la verdad que no encontré otra manera de poder sintetizarlo. Siguiente, Raquel, por favor. Bueno, en cuanto a nuestro espíritu, conciencia pura o vacuidad pura, podríamos plantearnos las siguientes preguntas. Fíjense, ¿qué es? ¿Por qué es? ¿O para qué es? Sin embargo, vamos a ver que las respuestas a estas preguntas, obviamente que no las tenemos, ya que van a formar parte de la mística o del misterio que nos va a envolver desde nuestra realidad manifiesta o dual. Siguiente, por favor. Siguiente, Raquel, por favor. Vamos a ver entonces
que la condición inasible de nuestra conciencia pura o naturaleza esencial, dado que constituye un estado no manifiesto o a priori de todo acto, ha sido y continúa siendo un problema para el reduccionismo materialista de la ciencia. Fíjense que resulta ilustrador lo que plantea Max Planck, considerado como el padre de la teoría cuántica. Fíjense que Planck planteaba, la ciencia es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza, y ello se debe, en último análisis, a que nosotros mismos formamos parte de la naturaleza y por lo tanto del misterio que estamos intentando resolver. Siguiente, por favor. Haciendo una analogía con lo planteado por Spinoza, si nuestra conciencia pura es sustancia simple o esencial, es decir, que es concebida en sí misma y por sí misma, sin necesidad de otra cosa para ser, representaría como una especie de punto ciego para todo intento de comprender su realidad, partiendo siempre de lo manifiesto o lo dado a posteriori. Siguiente, por favor. Fíjense que otro ejemplo lo brinda Arthur Eddington, eminente físico y colaborador de Einstein en la teoría de la relatividad. Fíjense lo que decía Eddington. Hemos tenido ocasión de aprender que la exploración del mundo exterior con los métodos de la ciencia física no nos lleva a encontrarnos con la realidad concreta, sino con un mundo de sombras y símbolos, por debajo de los cuales aquellos métodos ya no resultan adecuados para seguir penetrando. Con la sensación de que debe haber algo más detrás, volvemos a la conciencia humana como punto de partida, es decir, al único centro donde podríamos encontrar algo más y llegarlo a conocer. La física nos subraya con la máxima energía que sus métodos no pueden ir más allá de lo simbólico. Seguramente entonces esa naturaleza nuestra, mental y espiritual, de la que tenemos conciencia a través de un íntimo contacto que trasciende los métodos de la física, nos proporcione justamente aquello que reconocidamente la ciencia no nos puede dar. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver en cuanto al despliegue natural de nuestra conciencia pura, que la física cuántica ha venido planteando algunos principios experimentos, estos son solo algunos, aunque hay muchos más. Fíjense, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de incertidumbre de Schrödinger, que básicamente lo que van a plantear es la participación fundamental del observador en lo que va a ser la presentación de la realidad percibida. Después, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen nos va a hablar del fenómeno de conexión esencial o de comunicación no circunscripta que se va a dar entre dos partículas o entidades entrelazadas o correlacionadas. El experimento Greenberg-Silverbaum o teoría sintérgica va a intentar reproducir esto mismo, pero con parejas de personas meditando. Y el experimento Benea-Chelmus lo que va a intentar reproducir es una especie de vacío cuántico empleando energía del punto cero, que es una energía similar a lo que sería la energía del vacío o la energía oscura. Esto nada más para ver cómo serían algunas cuestiones que tienen que ver con el despliegue de nuestra conciencia. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta esto, podría decirse que nuestra naturaleza esencial, en lo que respecta a nuestra naturaleza esencial, somos conciencia viva y perenne o vacuidad pura, capaz de expresarse en acto a partir de su infinita potencia, posibilidad o probabilidad, expresado esta en términos cuánticos. Estamos haciendo referencia acá a una conciencia, a un estado de conciencia que podemos denominar como conciencia unitiva o pura, dado que es libre de todo concepto, vivencia o forma en su estado no manifiesto. Esta conciencia es trascendencia o vida como condición originaria natural. A su vez es fuente del ser y de todo acto intencional, siendo causa eficiente de este o su causa originaria. En sentido aristotélico, podría decirse que es el primer motor inmóvil o acto puro. Siguiente, por favor. Bueno, para poder representar entonces el despliegue natural de la conciencia en su estado causal, partiendo de nuestra realidad dual, dado que se trata de un estado unitivo, concebido a priori de todo acto, como condición inasible e inefable, solo podríamos valernos del empleo de conceptos categoriales o de categorías, como podrían ser los atributos o las propiedades.
Siguiente, por favor. Existen entonces algunos atributos o propiedades que representan categorías universales, entendidas como aquellas que estarían presentes en todos los estados o expresiones del ser. Solo podríamos modificar el contenido de estas mediante el agregado de nuevas categorías como los modos y las relaciones. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a desarrollar entonces como un atributo o propiedad de nuestra conciencia pura a lo que sería nuestra potencia o nuestro potencial puro o esencial, para poder diferenciarlo de aquella potencia perteneciente a otros estados o niveles de conciencia. Fíjense que esta potencia, propia de nuestra conciencia pura, tendría las siguientes características. Primero, es potencia pura, lo que significa que es posibilidad libre e infinita de realización. En términos cuánticos, podría ser probabilidad infinita de acto. Como condición de infinita posibilidad o probabilidad, naturalmente también es atributo del ser. Y en este caso es posibilidad infinita de expresión o realización como alguien o como algo. Siguiente, por favor. Vemos que entonces habitamos la realidad material a partir de nuestro ser y disponiendo potencialmente de libre albedrío en nuestras elecciones y en nuestras decisiones. Siguiente, por favor. Podría decirse entonces que existirían dos estados esenciales básicos de conciencia que serían como dos caras de la misma moneda. A saber, por un lado la no acción, que se va a expresar en cuanto a nuestra conciencia unitiva, por ejemplo, como potencial o probabilidad pura. Y por otro lado, el movimiento o acción, que se va a expresar en nuestro estado de observador causal. Fíjense que la acción o el movimiento correspondería entonces a nuestro estado causal de conciencia en su nivel transpersonal, como vamos a ver ahora a continuación. Pero esto es muy importante, fíjense que tendríamos dos estados esenciales básicos. Entonces, al emerger de nuestra conciencia pura e infinita cierta sensación de testigo o observador puro, deberían sumarse o deberíamos sumar nuevas entidades categoriales o nuevas categorías, habiendo cesado para ello la condición de no acción. Siguiente, por favor. De este modo va a emerger entonces nuestro nivel causal transpersonal o nuestro ser causal. Podría decirse que este nivel sería una especie de extensión o prolongación esencial de nuestra conciencia pura, solo que por razón de su propio misticismo o misterio, habría devenido en observador puro, no dual y causal de la realidad formal o dual. Siguiente, por favor. A partir de aquí, entonces, en relación con nuestro ser causal o conciencia causal, deberíamos representar y adjudicar nuevas categorías que nos permitan solo comprender de cierta forma el despliegue de nuestro estado de observador causal. Entre estas categorías ontológicas esenciales, que serían propias de nuestra conciencia causal, podríamos mencionar solamente con una finalidad funcional a las siguientes. Por un lado, nuestra inteligencia pura o esencial, nuestra energía o impulso puro, y nuestra intención o acto intencional. Todas estas son categorías ontológicas esenciales de nuestro ser causal o estado de conciencia causal. Siguiente, por favor, Raquel. Bien, vamos a desarrollar entonces este atributo o propiedad esencial de nuestro ser causal, como lo es la inteligencia pura o esencial. Fíjense que este es el atributo más importante de nuestro estado causal primordial. De ella surgiría el significado o el propósito esencial que conduciría a todo acto, sea este de intención o de realización. En este sentido, sería la fuente ordenadora e integradora que precede y que subyace a todo estado manifiesto de existencia. Se trataría de una inteligencia naturalmente libre y pura, capaz de otorgar un sentido determinado que difícilmente podría ser expresado o interpretado. Su naturaleza unitiva representa otra de sus características primordiales. Tal vez esta inteligencia esencial opere mediante el establecimiento de puntos de relación o conexión entre variables o experiencias diversas
que a primera vista podrían mostrarse como separadas o opuestas entre sí, como ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de la sincronicidad. Siguiente, por favor. Estas conexiones esenciales podrían conducir a una comprensión intuitiva de la realidad, la cual emergería a través de relaciones causales que son no aparentes o no directas, de sentido de significado para nosotros. También nos permitiría aprender la integración que subyace en todo lo manifiesto, que podría surgir cuando habitamos el eterno presente, más allá de la apariencia de separatidad propia de nuestra percepción dual. Su poder clarificador es capaz de disolver toda confusión o ignorancia, permitiendo ver a través de o dentro de, como lo dice el Vipassana, todo aquello que las vivencias nos muestran en su esencia, o nos mostrarían en su esencia. Su presencia perenne debería subyacer en toda intencionalidad y en toda manifestación formal. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito ahora de este otro atributo o propiedad esencial de nuestra conciencia causal o de nuestro ser causal, como lo es la intención pura. Primero vamos a decir que para cargar la información esencial, que luego va a devenir en un acto de manifestación, debemos ejercer previamente un acto intencional dirigido hacia ella. Husserl destacaba como propiedad fundamental de la conciencia su naturaleza intencional. Esta conciencia intencional siempre estará dirigida hacia algo o hacia alguien, conformando entonces lo que sería la vivencia o la experiencia. De esta manera, las vivencias van a ser el resultado de la puesta en marcha de esta intencionalidad direccionada hacia algo o hacia alguien. Entonces, dado que existe una intención de direccionalidad que produciría algún tipo de vivencia, debería pensarse a su vez que esta intención sería selectiva, y de este modo va a existir o existiría una selectividad intencional hacia determinada vivencia o hacia determinada experiencia. Esto fíjense que es importante, una selectividad intencional hacia determinada vivencia o experiencia. Siguiente, por favor. Este carácter selectivo estaría en congruencia con la afirmación de que detrás del carácter intencional de toda vivencia debería existir necesariamente un sentido o fundamento esencial. Este fenómeno o sentido esencial, que encierra la intención selectiva de nuestra conciencia, por lo general se nos va a presentar de manera inconsciente o inadvertida o oculta, dado que solemos transitar la realidad a través de un permanente flujo de pensamientos, imágenes, sentimientos, etc. Por otro lado, si afirmamos que detrás de todo acto intencional existe un sentido o significado, esto implica necesariamente una participación e intervención inteligente, como vimos antes a través de nuestra inteligencia pura. Sin embargo, podremos visualizar o darnos cuenta de este sentido o propósito intencional de la conciencia a través de nuestra autoconciencia, reflejada, por ejemplo, en una awareness o conciencia inmediata, o en la interpretación comprensivo-intuitiva de una experiencia o una vivencia, a través de fenómenos como vimos de la sincronicidad. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en el campo de la física cuántica, esta intencionalidad inteligente de la conciencia se habría puesto de manifiesto a través de ciertas experiencias, como se plantea a través, por ejemplo, del principio de incertidumbre de Heisenberg, como vimos hace un rato. Vemos entonces que la intencionalidad, mediada por la inteligencia del observador, sería la que definirá la conversión del potencial en alguna forma de entidad, en lo que sería un acto de manifestación o expresión. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a desarrollar ahora este otro atributo o propiedad esencial de nuestra conciencia causal o de nuestro ser causal, como lo es la energía o el impulso esencial. Fíjense que este atributo está íntimamente relacionado con todo acto intencional, dado que representa la capacidad de inicio y de mantención o conservación de la acción o del movimiento. Como concepto idea general, la energía es una capacidad o fuerza que nos permite obrar, hacer surgir o transformar, es decir, que es capaz de poner algo en movimiento o acción. Su despliegue es necesario en toda existencia manifiesta, ya que sin esta fuerza o impulso vital, nada de lo conocido podría existir.
Tal vez su expresión más popularmente conocida sea a través de su modalidad vibracional, la cual podría adoptar distintas frecuencias o niveles, las que a su vez determinarían la formación de todo lo manifiesto como acto de realización, desde lo más sutil hasta lo más denso o material. Siguiente, por favor. Podría decirse que la energía es la fuerza o impulso de nuestra conciencia, utilizada para actuar intencionalmente y así poder convertir o transformar su potencia, posibilidad o probabilidad en la información necesaria o requerida para todo acto de expresión, creación o realización. Se trataría de una energía inconmensurable, dado que no se puede medir, calcular ni cuantificar en términos físicos. Quizás lo más cercano a ella en la teoría de campos cuántica sería la energía del punto cero, energía del vacío o energía oscura. Todo intento de asimilación con modelos físicos terminaría siendo una remota representación de su naturaleza, y esto se debe a que se trata de una energía pura, esencial u originaria, que es propia de nuestra conciencia causal en su estado no manifiesto. Ella es, en concreto, su primordial fuerza o capacidad de acción. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que conjuntamente con sus restantes atributos que vimos hace un rato, nuestro estado causal se constituía como un principio indisoluble, ordenador y unificador de realidad o de la realidad, que en última instancia se manifestará como expresión dual o formal. Este principio unificador, que no pertenece a nuestro ser, sino que es nuestro ser, a través de su energía inmanente, tendrá capacidad de acción infinitamente diversa, pudiendo adoptar distintos estados de realidad o estados de conciencia. Vale recordar aquí el famoso aforismo de Einstein al mencionar que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. De más está decir que este accionar esencialmente cambiante estaría inteligentemente intencionado. Vemos entonces que partiendo de la potencia e inteligencia pura, nuestra conciencia causal va a impulsar la intención para gestar la información que luego va a devenir en el acto de expresión, manifestación o realización. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que nuestro ser causal se expresaría como este principio unitivo e integrado, es decir, como un todo, mediante el despliegue cohesionado de sus atributos esenciales, que son los que vimos hace un rato. Podría decirse que esta unidad sustancial conformaría un principio originario o apeiron, del cual deviene todo lo manifiesto. Apeiron es un concepto introducido por Anaximandro, que era un filósofo de la escuela de Mileto de la antigua Grecia. Este despliegue de nuestro ser en movimiento no solo sería propio de su nivel causal, sino de todos nuestros estados dimensionales o estados de conciencia, incluyendo lo transpersonal, prepersonal y personal. De este modo vemos que nuestros estados dimensionales o estados del ser, o niveles de realidad, se actualizarían permanentemente con un determinado sentido, que se hallaría impreso en sus correspondientes categorías ontológicas. Siguiente, por favor. En este esquema vamos a ver entonces el despliegue de nuestros atributos o propiedades esenciales de nuestro ser causal o apeirón. Fíjense entonces que vamos a tener nuestra potencia, nuestra intención y nuestra energía, que mediados por nuestra inteligencia pura, van a promover la conversión de la potencia o el potencial en la información que va a ser necesaria o requerida, que luego va a devenir en todo acto de expresión, creación o manifestación. Siguiente, por favor. De este modo va a surgir luego entonces nuestro nivel sutil transpersonal. Y para ello vamos a decir, este nivel sutil a su vez va a tener distintos niveles, pero vamos a decir sintéticamente que desde el momento en que nuestro ser causal interpreta que sus expresiones formales o manifiestas tendrían cierta entidad propia o serían ajenas a sí mismo, pudiendo identificarse con ellas, comenzaría a emerger la dualidad a través de nuestro nivel sutil transpersonal. Es decir, que en algún sentido podría decirse que el pasaje de lo causal a lo sutil podría depender de la interpretación que haga nuestro observador o testigo
acerca de sus expresiones formales. El despliegue natural de nuestro ser causal encontraría entonces su manifestación formal sutil en este nivel transpersonal, que para el budismo sería el equivalente a el Sambhogakaya, ¿sí? El Sambhogakaya del budismo sería como este nivel sutil transpersonal, mientras que el Dharmakaya del budismo sería el equivalente a nuestro ser causal o conciencia causal. Sin embargo, vamos a ver que sus formas manifiestas en este nivel sutil representarían los moldes o pautas primordiales que luego devendrían en las acciones manifiestas que formarían parte de los niveles o estados de conciencia intensos, a nivel prepersonal y personal, como vimos en nuestro esquema. Siguiente, por favor. Vamos a ver que estas formas originales o primordiales de nuestro estado sutil serían arquetipos reales o sutiles para diferenciarlos de la mayoría de los arquetipos colectivos pertenecientes al estado prepersonal o inconsciente colectivo de Jung. Desde aquí emergería entonces el despliegue de diversas formas, imágenes, luces y sonidos de contenido profundo y luminoso. Estas cogniciones se acompañarían de sentimientos expandidos de paz, amor y plenitud, entre otros. A su vez, como sería de esperar, la percepción de estos contenidos vivenciales motivaría en aquel que lo atraviese o experimente distintas interpretaciones que tendrían que ver con su propia cosmovisión, sistema de creencias, fe religiosa, etc. Al respecto, y en este modelo, entendemos como apariencia, solo apariencia de dualidad, a todo aquello que va a surgir como producto o resultado a posteriori de un acto intencional de conciencia, que va a ser interpretado de modo dual. Siguiente, por favor. Vemos entonces que la dualidad que encierra el Dasein o el ser en el mundo conforma a sí mismo un laberinto de tensiones entre pares de contrarios opuestos, que en realidad solo serían aspectos complementarios de una misma entidad. De este modo, cada miembro del par de contrarios va a llevar implícito y determinado en su seno a su opuesto correspondiente. La esencia de esta realidad es expresada en el hinduismo a través de las enseñanzas del Vedanta Advaita o No 2. Fíjense que Roger Godel menciona que entre sus representantes, los del Vedanta Advaita, se encuentran las experiencias de los Jivan Mukta u hombres liberados vivientes de la India. Siguiente, por favor. Fíjense, por ejemplo, lo que diría un Jivan Mukta. En cuanto no perciba usted en la conciencia otra cosa que una forma o determinación cualquiera, es que su puesto de observador o standpoint está mal establecido. Ha caído en la trampa de la dualidad. Vaya hacia la fuente, más allá del desdoblamiento de los opuestos, hasta el principio en virtud del cual nace la pareja. Ahí es donde se le revelará la conciencia de su autenticidad. Al respecto, Godel plantea que para el Jivan Mukta, el absoluto o pura conciencia no es una fuerza. Aun cuando la dualidad no lo afecta en nada y sea indescubrible en él, se halla en la fuente de la energía oscilante que estalla en el juego de complementarios. Creación, diría el Jivan Mukta a la salida, de las dimensiones relativas del espacio-tiempo con la complejidad de las formas en perpetuo devenir que ellas mismas engendran. De esta forma, nuestra conciencia dual estaría regida o determinada por una apariencia de separatidad mediada por el juego de los opuestos y a la vez complementarios, que en última instancia emergerán de nuestra conciencia pura auditiva. Siguiente, por favor. De todas formas, esta interpretación dual dependerá de nuestra capacidad de autoconciencia, es decir, que podemos ver o percibir la realidad manifiesta, identificándonos con ella, atribuyéndole entidad propia o como algo ajeno separado de mí, o bien, y esto es diferente, como una experiencia vivencial que surge de mí, siendo parte indisoluble de la totalidad de lo que es, como percepción no dual. De hecho, esta concepción dual de la realidad será percibida incluso, o sería percibida incluso, desde este plano sutil transpersonal. Siguiente, por favor. Por otro lado, en este nivel sutil transpersonal,
o este mismo nivel sutil transpersonal, sería sede de las denominadas percepciones extrasensoriales, como la telepatía, la clarividencia, la precognición, la telequinesia, y o ciertas experiencias extracorpóreas, como las experiencias cercanas a la muerte, visiones beatíficas o sagradas, visión de auras, experiencias chamánicas, etc. En estos relatos existen numerosas referencias sobre la percepción de ciertas imágenes y formas más sutiles y primordiales, de contenido beatífico o luminoso, o bien luces y sonidos interiores y profundos, que no reconocen semejanza alguna con las percepciones habituales de la conciencia ordinaria. Es importante aclarar aquí que no entendemos esta realidad como algo sobrenatural o perteneciente a un ámbito que tenga algo que ver con lo sagrado divino en un sentido religioso, sino que por el contrario representa, como dijimos, un estado natural de nuestro ser profundo. Siguiente, por favor. Lamentablemente, al partir de una visión acotada o restringida a lo estrictamente biológico y mental, por lo general, la psiquiatría tradicional tenderá a interpretar estos estados no ordinarios o expandidos de conciencia como patológicos o como producto, en última instancia, de una disfunción neurobiológica. Incluso en muchas ocasiones se llega a recurrir a la medicación psicofarmacológica para atenuar o para suprimir estas experiencias profundas, al ser consideradas como estados psicóticos o estados disociativos. En estos casos, sabemos que la estrategia terapéutica adecuada, en caso de corresponder, debería orientarse al nivel transpersonal como un modo de acompañamiento de ser a ser a través de la interpretación comprensiva de estas vivencias o experiencias. Siguiente, por favor. Podría decirse asimismo que las ideas platónicas van a formar parte de este nivel sutil como esencias necesarias o modelos universales constituidos a priori, es decir, como sustancia precognoscible. Del mismo modo, se incluirían las formas ideales o los moldes a priori planteados por Kant en su idealismo trascendental, como por ejemplo el espacio y el tiempo. En la medida en que estas ideas esenciales o moldes primordiales del nivel sutil avancen, están siendo investidas o convertidas en niveles formales que gradualmente van a ser más densos. De esta forma, en su avance desde estados profundos a superficiales de conciencia, estas expresiones formales, como toda vivencia o experiencia que surge de lo humano, irán siendo investidas con sus distintos niveles de realidad o de sentido. Siguiente, por favor. Fíjense entonces que esta capacidad o atributo esencial de expresión, realización o creación de nuestra conciencia es mencionado por Deepak Chopra a través de un relato zen sobre dos monjes que observan una bandera flamear en el viento. Fíjense que uno le dice al otro, la bandera está flameando, y el otro afirma, no, en realidad es el viento que se está moviendo. Su maestro se acerca y uno le pregunta, ¿quién de los dos tiene razón? Yo digo que la bandera se está moviendo. Y él dice que es el viento el que se mueve. El maestro les contesta, ambos están equivocados. Solo la conciencia se está moviendo. Y cuando la conciencia se mueve, crea el mundo con su imaginación. Muchísimas gracias a todos y bueno, disculpen lo engorroso del desarrollo, pero bueno, la verdad que no encontré otra manera de sintetizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ambos, a Cristian y a Guillermo. Muy profundas ambas presentaciones. La verdad que cómo se complementan la presentación de ambos. Guillermo, estás, ¿verdad? Así damos apertura. Sí, damos apertura al espacio de preguntas o de intercambio.